En cada kilómetro hay una historia que rescatar. Kilómetro OVNI con Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano. Hola a todos, soy Nando Domínguez. Yo, Miguel Ángel, y bueno, pues estamos aquí en Villarbarba recabando aquí un caso que ocurrió hace unos cuantos años, muy impactante. Aquí tenemos un testigo que está en anonimato. Sí, es una de las personas que no lo vio directamente, pero conoce bastante bien la historia. Y bueno, pues es una historia que no ha salido a la luz y que son de esas que merecen un poco ser difundidas, y bueno, pues vamos a recopilar este caso para que no quede en el olvido. Así que bienvenido. Hola, muy buenas. Vamos a ver, pues nada, más o menos os relato un poquito lo que fue el caso, de lo que yo realmente me han contado los dos testigos que hubo. A lo mejor hubo alguno más, pero esos dos testigos, que eran dos personas cercanas a mí. Entonces, sobre lo que estáis viendo al fondo, entre un árbol y los otros árboles, ahí fue que hay un camino que sube para hacia arriba, pues un objeto cilíndrico grande con luces azules, eran naranjas, amarillas y blancas. Se posicionó sobre un patrol, que ese hombre iba a parar el riego, que tenía un pívot, iba a parar el riego. El coche se le paró por completo, él se acojonó porque vio un cacharro encima de él y se acojonó por completo. El aparato luego dio la vuelta, se fue y pasa a través de una arboleda, que hay un montón de árboles, y aquella noche no había nada de aire. Entonces él lo que notó, que lo ha contado él, que al cabo de los 2 minutos de pasar el cacharro por encima de los árboles, se levantó una turbulencia que se empezaron a mover las hojas. Y luego el otro testigo, que lo vio pues más o menos unos 2 kilómetros por fuera del pueblo, pues se quedó un poco alucinado y dijo: no me jodas lo que estoy viendo. Y bueno, pues que sí, efectivamente, contrastaron los dos. Siempre han sido dos personas que no han querido salir a la palestra porque cuando hablas de este mundo la gente no te entiende, no te cree, demás y demás. Pero bueno, sucedió. Yo me la he contado en primera plana y me ha dicho: mira, esto es lo que me pasó, y son gente que son creíbles 100%. ¿Tú ese día estabas aquí afuera? Estábamos haciendo una merienda aquí en el chiringuito, y son de los días que dices: joder, qué mala suerte en haberlo pillado, porque encima lo tenía a 500 metros. A 500 metros. Nos has comentado que tú notaste también una paz diferente, ¿no? Una paz totalmente. Una calma, una paz de estas veces que estático. sale una paz en la cual dices: ¿se oían los animales o nada? Todo perfectamente, hay ovejas, hay lo otro, se oía todo perfectamente, una calma totalmente. Y evidentemente él lo que dijo, que el cacharro no se oía nada. Y lo único que mordió pues fue una pequeña turbulencia por encima de los árboles, pero fue luego ya cuando se marchó, porque se marchó dirección a las cuestas de Benafarces, por ahí desapareció, y cuando se marchó fue cuando dijo él, miró y dijo: joder, si no se han movido las hojas de los árboles. Y ahora fue cuando ya se había ido, habían pasado 1 minuto, fue cuando se empezaron a mover. Él se quedó un poco alucinado, ya no cambió y dijo: pa' mi casa. Y bueno, volviendo a esta historia de este objeto que apareció por esta zona hacia el testigo, cuando a ti te lo cuentan personalmente ellos, tú ya dijiste: ostras, esa noche estaba yo allí y noté una cierta tranquilidad, ¿no? Una calma chicha. Un algo distinto, pero lo puedes notar otros días, pero había algo distinto. Los sonidos eran más vívidos, más todo con más tranquilidad, más paz. Más paz. Y es que significativo. Fue pues 1 minuto, me parece que fue 1 minuto y pico, que me hubiera venido, yo lo hubiera visto aquí en primera plana, y 1 minuto y pico, y hubiera dicho: hostias. Sí, por poco. Lo más grande que me he podido encontrar. Hostias. ¿Y los testigos te lo han contado uno por un lado, otro por otro? ¿O han coincidido los dos perfectamente? Uno me lo contó un día y el otro me lo había contado antes. Sí. Y nada, son clavados. No está diciendo nadie ninguna tontería. Sí. Clavados. El objeto era, me dices, lo que te han contado era metálico. Sí, como metálico. Esférico, con luces, como me lo han contado, amarillas, naranjas, blancas. Giratorio. ¿Metálico plateado? O no sé. Hasta tanto ya a lo mejor no les he preguntado, porque, pero bueno, pero así. ¿A qué altura del suelo, por ejemplo, sería? Pues mira, pues a la altura de los árboles que estáis viendo. A la altura, o sea, que muy cerquita, vamos. Cerquita. Que se veía nítidamente. No, lo tuvo encima del patrol. Él tenía un patrol de color blanco. Sí. Lo tuvo encima del patrol, él se puso nervioso, el patrol se le paró.
Luego la arrancó y, bueno, se lo contará él de todas formas, pero que lo tuvo encima y le entraron los 7.000 males. Pues muchas gracias, Pues nada, muchas gracias por esta historia. Bueno, nos encontramos aquí Miguel y yo, acabamos de hacer una entrevista a uno de los testigos de este caso que estamos recopilando y quiero que nos cuente Miguel un poco dónde ha visto este hombre, este segundo testigo que ha habido, dónde se encontraba. Bueno, pues hola, Miguel. Pues mira, el testigo venía de Casasola, venía, que estaba haciendo labores de campo y se dirigía a Villarbarba. Y a esta altura, más o menos un poco más adelante, donde unas casas de adobe, que ahí vemos. Sí, iremos ahora vamos a ir un poco a la zona. Se le apareció un objeto enorme, son unos 5, se le puso encima suyo, son unos 5 metros de altura, con unas luces alucinantes. Estuvo, creo que unos minutos, no llegaría al minuto, y en volando. esto... ¿Estuvo estático Estuvo estático, sí, un rato, y en un segundo se puso de 0 a toda la pastilla de velocidad, a esos cerros que hay allí, pero un visto y no visto. Un caso impactante. Pero este señor nos ha dicho un detalle que se encontraba una caseta en esa caseta que hay allí, sí, cambiando el riego por la noche porque julio, agosto... Sí, esto sucedió a las 12 y cuarto noche. de la noche sucedió. Que es cuando se cambia el riego porque es más barato para los agricultores. Esa hora que es cuando menos se consume y cuando ellos pueden cambiar el riego. Casualmente, otro de los testigos que nos hemos enterado de él, que lo vio hacia aquella zona, que ya nos lo ha contado una de las personas que hemos puesto aquí. Sí, también anterior, sí. Están todos en anonimato porque... En otra zona del pueblo, sí. Una chopera que había, también caseta de riesgo, pero que está hacia el otro lado. Sí. Y fue sobre la misma hora, bueno, el mismo día, sobre las horas, una diferencia a lo mejor 15-20 minutos, pero sucedió esa misma noche, a esa misma hora. Así que ahora vamos a ir al lugar de donde se supone que posiblemente pudo haber un aterrizaje ovni ahí. Bueno, aterrizaje no, pero bueno, estuvo el objeto suspendido ahí. Sí, pero dice que se levantó hacia arriba. Sí, un poquito, pero a una altura de 5 metros, o sea que lo vio perfectamente. O sea, quizá ahí en su día había algo chamuscado. Así que bueno, pues nos vamos a ir al lugar a seguir investigando un poquillo. Vale, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno amigos, habéis visto el vídeo, esta investigación de campo con Miguel Ángel Moyano y yo. Pues esta investigación de campo ha salido inédita en la revista Más Allá de la Ciencia de este mes. Kilómetro OVNI es una de las secciones de la revista Más Allá, de las cuales soy el autor de esa sección. Así que investigación de campo, como habéis podido ver, es una investigación de Miguel Ángel Moyano y mía, Nando Domínguez. Y bueno, pues Kilómetro OVNI sigue rescatando historias, sigue buscando testimonios y estoy pensando en cuál será el siguiente artículo que publicaré en Más Allá de la Ciencia. Así que en todos los kioscos ya la venta la tenéis ahí. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente Kilómetro OVNI. Nos vemos. Recordad, Más Allá de la Ciencia, en los kioscos, no os lo perdáis. Bueno, Miguel, pues aquí estamos en el lugar donde ocurrió el suceso. Como hemos comentado antes, la entrada del pueblo, este señor se encontraba cambiando el riego y ¿qué pasó aquí? Pues mire, él venía de Casasola, una caseta que de riego, venía porque era época también parece ser de regadíos, y venía por este camino, y en este camino ya se le presentó un objeto que él dice en forma de balón de rugby, que es un clásico de la ufología. Vino por aquí, por este camino, y hasta esta altura se le presentó el objeto y sí, se le puso... Tenemos un dibujo del testigo. Sí, en forma de balón de rugby, se le presentó a una altura de unos 5 metros, una altura muy, muy grande, no hacía ningún tipo de sonido y un montón de luces. El objeto era de grande, pues como puede ser como esta nave de grande, y estuvo unos minutos lo que es oscilando encima de él, bueno, estático, oscilando levemente, y en un visto y no visto, este objeto cogió una velocidad brutal y se dirigió
hasta esas... Verafarces, el a este pueblo, Verafarce, Sí. que son esos cerros que hay ahí, a una velocidad increíble, se ha visto y no visto. El testigo pasó realmente miedo, muy asustado y muy traumatizado por lo que había sucedido. Sí, que solo ¿verdad? se lo ¿Y luego contó- qué pasó después? Pero Ando. solo se lo contó a su mujer y luego hasta ciertos años no hablaron de este tema. Mm. Pues o antes o después, creemos, porque no sí. sabemos, pero yo Sí. creo que El mismo día, eso mi- dicen. el mismo día, ¿Y a misma hora? según estos testigos, Mm. las choperas, que las tenemos a mano derecha, De más o menos, Villalbarba, de este pueblo. de aquí de Villalbarba, pues otro agricultor también, que se encontraba también casualmente que iba a cambiar el riego, porque Eso como es. hemos comentado, es una zona de junio, agosto más o menos, que es cuando se cambian este tipo de riegos a las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche, porque es más barato Eso es. para los agricultores. Y casualmente estamos hablando de otro agricultor que iba con su coche y este objeto se le puso encima, ¿Mm? también Eso a una es. altura como la que se le puso Sí, a... más cerca todavía, unos 3 metros. Sí. Unos 3 metros porque eran casi a la altura de unos chopos que había. ¿Y qué le pasó? y Porque se le paró el coche. Se le pasó completamente el coche. Sí, sí. Y Y a posterior el objeto, después de esos segundos o ese tiempo que estuvo ahí parado, también se fue hacia esta zona. Pero claro, aquí podemos debatir un poquito los dos testigos, es decir, uno ve que se va deprisa hacia allí, ¿no? Entonces, si ese objeto se ha ido hacia allí, en ese momento quizá de la chopera aquí, quizá él no lo ve. Y ese objeto se para aquí un rato creemos que y puede puede, volver a continuar para allá. creemos que puede ser el mismo objeto o otro O objeto. otro. Lo que sí que está Claro. claro que fue en el mismo día, Sí, sí. a la misma hora, son las 12:15, haciendo una composición Sí. del lugar. Una cosa también importante, que los dos testigos se pusieron de acuerdo años después, no fue el mismo Varios día, años después, por en una- el miedo a qué dirían o qué dirán. Y también, ¿Verdad? Casualidad. años después, en una mesa electoral. Una mesa electoral, por algo, sería. Que también nos comenta uno de los testigos que había salido en Salamanca una noticia Ese de mismo un día, avistamiento. un avistamiento. Y en la misma noche, se supone. Con lo cual es muy sospechoso que ese mismo día hubiese varios avistamientos, o sea que algo estaba rondando, estos objetos, Coincide. esta fenomenología coincide en el mismo En día la y a la forma misma del objeto. hora. Mm. Tenemos que decir que uno de los testigos no ha hablado, pero quizá algún día lo puede Quizá hablar. algún día este hombre Pero sí que ha hablado. otra persona que conoce la historia nos lo contó, que es el vídeo que hemos puesto al principio del todo y hemos querido continuar con esta historia, y coinciden en las luces, coinciden en la forma, Eso es. ya sea una forma tipo balón rugby, tipo platillo discoidal. Eso es muy importante. No hacen ruido cuando el testigo está en la chopera. Las hojas de los árboles, que es otra de Sí. las cosas, se Y a una paralizan. altura muy, muy próxima, porque eran 3 metros, 5 metros, con lo cual es que estaban muy cerquita del testigo. Y esas hojas de los árboles se quedan en Estática, modo pausa, por decirlo. estático. Sí, sí, y en modo pausa. Las Una hojas, campana de irrealidad, como Sí, se sí. dice en la ufología, ¿no? La campana de irrealidad, que hay algo que está quieto, un sonido que no hay sonido en el campo, una calma muy especial, que después que se va el objeto, recobra y vuelve todo a su a auge, su sí, sí. esfera normal. O sea, hay Sí, un sí. algo, como una campana de realidad, o algo como, no sabemos por qué, pero sucede mucho en casos de ufología. Entonces, Y esto estamos es, hablando de un señor que ha trabajado en el ejército de aviación, conoce bien todos los artefactos militares, los Eso aviones, es. propulsores y todo, y él tiene, digamos, un punto a favor para saber lo que es un avión de lo que no es un avión. efectivamente. Yo creo que también cualquier persona que vea ese objeto sabe diferenciar bien Y si el es un impacto. avión, si es un satélite y si es un platillo. Y el impacto que les presenta a estas personas, porque tienen un impacto de por vida. Claro, O sea, un miedo, tanto uno como el otro cogieron miedo a venir a hacer las labores del campo en días sucesivos, porque claro, tenían miedo de que se les presentase esta luz, este objeto, y quizá que les hubiese pasado. Entonces, claro, tuvieron un tiempo sí, ahí porque, muy complicado uno de los y testigos... les queda de por vida, porque es el testigo OVNI, cuando es una cosa veraz como es esta, les queda marcado de por vida para siempre jamás. Y es hay un algo, un antes y un este después. testigo se lo contó a su mujer al llegar a casa, le dijo no cuentes esto a nadie, y cogió miedo a la hora de ir al regadío, porque casualmente ese día su mujer no fue con él, Eso es. y suele acompañarlo algunas veces. Mm. Y según nos ha dicho, que
que le acompañó la mujer en algunas veces también. Sí, del miedo que tenía del la miedo que propia tenía. mujer. Y es que estamos... Por no ir solo, manda... Sí, sí. El otro testigo no sabemos más detalles. Sí es cierto que hemos hablado con la mujer, que nos ha atendido ahí en la puerta de su casa. También estuvo en mi casa casualmente por unas labores de agricultura y otras cosas que no tienen nada que ver con la historia, pero gracias a eso me he enterado un poquito de que su marido era uno de los testigos de este caso. También es cierto que estamos en Villalbarba. Hay otro caso... Muchos casos. Muchísimos, sí. Muchos. Porque también hubo la gente del pueblo en una fiesta. Eso es. Una romería, una fiesta popular hace varios años, muchos años, quizá 30 años, también, desde el pueblo, que es Villalbarba, desde estas casas, vienen unas luces, una hilera de luces, entonces el camino ahí enfrente que hay ahí, con una hilera de luces, como una procesión de luces, que fue impactante la luminosidad que hubo. Y eran luces que no iban hacia arriba ni hacia abajo. No, fueron una estela así en línea recta, así a la larga, y lo vio todo el pueblo, o sea que... La fenomenología de este pueblo es brutal. Iban con una charanga y dejaron el momento ese y todos se quedaron observando esas luces, que para algunos era un meteorito, pero recordamos, un meteorito baja, un satélite va por arriba y lo que podría llegar a ser un lanzamiento de un cohete, pues también sería para arriba. Y esto iba a ras del horizonte, a una altura. De ahí. Sí, porque nos han contado que eran como varias lucecitas. Sí, una hilera muy, muy grande. Y luego ha habido de algún luces agricultor también de la zona que ha visto en época de pandemia también aquí bastante. Hay un agricultor también, que en época de pandemia, la gente pues casi no salía de casa, salvo la gente que se dedica a las labores del campo. Un día sí y otro día también, me comentaba, esferas y luces, todo sobre todo esa zona de ahí, esos cerros que vemos ahí, de esta Castilla, y veía un montón de objetos, tanto de día como de noche. O sea, otra cosa muy curiosa. Otro de los testigos, un señor mayor, con su tractor, una esfera le perseguía, también nos han contado. Sí, efectivamente, una esfera le perseguía, sí, pero bueno, eso no han dicho muchos datos. No han dado muchos datos, pero bueno, perseguía y se paró el tractor, pero bueno, ahí no han dicho muchos datos. Pero sí que casos que molaría sacar y bueno, es lo que tiene cuando vienes a un pueblo como cualquier pueblo del mundo rural. Hablan, unos sí y otros no. Y acabas hablando y sacas historias de todo, así que bueno. Sigue la investigación abierta. Sigue la investigación y bueno, la verdad que esta zona es un libro abierto de sucesos, de casos, de avistamientos, de apariciones, que bueno, pues que hay que investigar y hay que documentarse. Y objetos en forma de platillo, o en este caso en una forma también un poco de balón de rugby, baja altura. A baja altura, sí, a 3-5 metros, o sea, a altura, lo cual, como puede ser esa nave, a esa altura. O sea, testigo de primera mano lo ve perfectamente, vamos, no cabe ninguna duda. Y el impacto que le produzca, eso sobre todo nos ha impactado. Otro dato a aportar, testigos en el anonimato que no han querido dar la cara. Uno de ellos sabemos que no va a querer hablar, pero al otro testigo lo hemos entrevistado en anonimato y bueno, pues había que documentar la historia de alguna manera y es contando lo que él nos ha contado hace unos minutitos, lo estamos reflejando en este vídeo. Lo importante, Nando, es rescatar estos casos, que no queden en olvido y que haya acta de presencia de que aquí está sucediendo algo. El antes, ahora y en el futuro, pero aquí algo está pasando, no sabemos por qué, pero es una zona con avistamientos. Zona caliente de avistamientos ovnis, sin duda. Toda la gente conoce la historia. Unos sí y otros también. Del el caso de Pedrosa del Rey. Todas las personas del pueblo se acuerdan de ese caso. Caso mítico. Y otro señor de Casasola vio algo también. Bueno, la verdad que esto es una caso zona... mítico de la ufología española y casi del mundial. El tractorista Emiliano, que fue, documentó en su época JJ Benítez, fue un caso impactante, vamos, y muy conocido en el mundo de la ufología, a muy pocos kilómetros, unos 6 o 7 kilómetros, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad que esto, bueno, pues eso, zona alta de avistamientos ovni, Zamora, Valladolid, sobre todo estos pueblos, y seguimos documentando historias, carretera, cuaderno de campo y mochila. Y mochila. Así que bueno. Gracias. Nada, nos vemos en otro vídeo. Chao. Adiós. Chao. Kilómetro OVNI con Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano. ¿Habéis visto el vídeo?
esta investigación de campo con Miguel Ángel Moyano y yo. Pues esta investigación de campo ha salido inédita en la revista Más allá de la ciencia de este mes. Kilómetro OVNI es una de las secciones de la revista Más allá, de las cuales soy el autor de esa sección. Así que investigación de campo, como habéis podido ver, es una investigación de Miguel Ángel Moyano y mía, Nando Domínguez. Y bueno, pues Kilómetro OVNI sigue rescatando historias, sigue buscando testimonios y estoy pensando en cuál será el siguiente artículo que publicaré en Más allá de la ciencia. Así que en todos los kioscos ya a la venta, la tenéis ahí. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente Kilómetro OVNI. Nos vemos. Recordad, Más allá de la ciencia, en los kioscos, no os lo perdáis.